Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación y ahora viene todas las actividades que hacemos aquí es especial, pero hoy viene una parte especial, muy especial, y los que nos gusta escuchar cantos, a mí me gusta eso, no sé cantar, pero me encanta, y gracias a Dios que mi familia pues no tiene el don de canto, pero tienen el deseo de su corazón y ahí cantan, ¿verdad? Amén. Entonces viene el siguiente segmento que es traída por la hermana Victoria Tax y es un especial. El tiempo es suyo, hermana, que el Señor la bendiga. Hermanos, este hermoso canto es para la honra y gloria de Dios. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar.
es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar, en nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás su nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Feliz sábado, Dios les bendiga. Me alegra ver a los que están acá en la casa de Dios. Yo sé que muchos que nos están viendo desde sus casas quisieran estar acá y esperamos con la ayuda de Dios que así sea pronto. Me duele decirlo, muchos sabemos pues que no es fácil estar en casa y no es lo mismo estar en casa, como dijo el salmista David. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero le agradecemos a Dios porque esta mañana nos da el privilegio nosotros de estar acá, y especialmente le agradezco a Dios porque hasta aquí me ha cuidado, me ha protegido, ha cuidado a mi familia. Solamente Dios sabe también por las situaciones que hemos estado pasando, pero hemos orado, le hemos pedido a Dios para que esta mañana con su ayuda, con su bendición, podamos presentar su palabra. Esta mañana traigo un tema muy importante, muy interesante, como todos los temas que se comparten acá desde el púlpito, y nos da el privilegio de Dios de pararnos acá detrás del púlpito, presentar su palabra, y que la honra y la gloria sea para Dios siempre. Agradezco a nuestro hermano César en controles ya por mucho tiempo, desde que empezó esta pandemia, miércoles, viernes, sábado. Y le agradezco a Dios porque hasta aquí lo tiene con salud. Y si no tuviera salud, pues yo creo no podría ayudarnos, pero le agradezco a Dios por eso. Y también agradezco al ministerio de mi sobrino Joel, que aquí están también con el equipo, usando la tecnología para poder llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Si no estoy equivocado, el ministerio Amigo de Jesús, creo que es el nombre. Que Dios les bendiga y adelante en el ministerio. Pues esta mañana, antes de continuar, así como están, los invito reverentemente a inclinar sus rostros, los que están acá y los que están en sus hogares y donde quiera que nos estén viendo, para pedir la dirección de Dios para el mensaje de esta mañana. Oremos. Amante Padre, que mora en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia en nosotros. Le agradecemos porque nuevamente esta mañana vamos a poder abrir su santa palabra, hablar de ello, Padre Celestial, y también del Espíritu Profecía. Que el mensaje, Padre Celestial, sea claro para su pueblo esta mañana, y que todo lo que se haga, Padre, y se diga sea para honra y gloria a su nombre y para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús le pedimos, le hacemos todo con el perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, muchas veces hablamos, se ha oído hablar de la fe, muchas veces se ha oído hablar de la oración, muchas veces se ha oído hablar de las obras. Pero déjenme decirles que a veces hablar de la fe se nos hace fácil, pero no vamos más allá, no pensamos más allá. ¿Qué es en realidad la fe? ¿Qué es hablar de la fe? Hemos oído muchas veces hablar de Abraham, pero no nos hemos sentado a veces tal vez a ver una película acerca de la vida de Abraham, cuando él recibió el llamado de salir de su tierra.
con mi esposa, bueno, con mi familia vimos una película y no dura tan poquito, hermanos. No sé, a lo mejor ustedes ya lo han visto repetidas veces, y si no lo han visto, los invito a que, especialmente los que tienen hijos, tienen familia, siéntense a ver la película. Son como 3 horas y media, pero es una película muy interesante que ahí le muestra a usted, viendo la película le pone a reflexionar, porque como digo, a veces hablamos de fe, pero tristemente a veces como que solo hablamos de fe, pero en realidad poner en práctica la fe no es nada fácil. No es nada fácil, especialmente en los momentos que estamos viviendo. En los momentos que estamos viviendo, donde nosotros verdaderamente mostramos cómo está nuestra fe en Dios. Y cuando hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando, queridos hermanos? Estamos hablando de confianza. Y como vamos a ver en el desarrollo del tema, ¿cómo fue esa confianza que Abraham tuvo en su Padre Celestial? Es una historia bastante interesante. Y quiero esta mañana hacer un poco de historia para que entendamos cómo fue el desarrollo de la vida de Abraham. El título dice inseparables. ¿Qué es lo inseparable? ¿Cuál debería ser lo inseparable? El título aquí nos está hablando de lo que debe ser inseparable. ¿Debe ser cuál? La oración, principalmente. La fe. ¿Qué más? Las obras. Porque no es suficiente. Me gusta lo que dijo un pastor hace un tiempo atrás que escuché. Dice, primero llega ¿a dónde? A la mente. Luego baja al corazón y luego debe ir ¿dónde? A la acción. Porque si hablamos de fe y no tenemos obras, ¿será que eso funciona? Claro que no. Tiene que ir acompañado la oración, la fe y las obras. Por eso el título dice inseparables. Y el mensaje de esta mañana está basado principalmente en la palabra de Dios y también en el espíritu de profecía, especialmente el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 13, que nos habla ahí la prueba de la fe. ¿Cómo fue probada la fe de nuestro padre Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe, pero para él llegar a ser el padre de la fe, para los que hemos visto la película, para los que hemos escuchado la historia, nos hemos dado cuenta que no ha sido así de fácil, no ha sido de fácil. Y ahora, y tal vez se nos hace fácil apuntar a Abraham, a pesar de que es conocido como el padre de la fe, se nos hace fácil tal vez apuntar por qué Abraham falló. Pero ahora me pregunto yo, pregúntese usted, querido hermano, querido amigo, ¿cuántas veces no le hemos fallado nosotros a Dios? ¿Cuántas veces no ha flaqueado nuestra fe? ¿Cuántas veces no hemos desconfiado nosotros en Dios? Incluso, a veces usando la palabra de Dios. Creemos que estamos haciendo lo mejor y sin embargo, tristemente podemos estar equivocados. Tristemente podemos estar haciendo nuestra voluntad, usando la palabra de Dios, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado, este es un tema muy delicado, pero muy importante para que nosotros como hijos de Dios veamos cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza en Dios. Las familias, dice, hijos de Noé. Vamos a empezar por ahí. No olvidemos que hubo un diluvio. ¿Por qué hubo el diluvio? No mandó Dios un diluvio porque la gente, el ser humano era muy bueno, era amable, adoraba a Dios. No, lamentablemente el ser humano siempre ha querido estar ¿qué? Lejos de Dios. Pero Dios en su gran amor y misericordia, ¿qué es lo que hace siempre conmigo, con usted? Siempre nos quiere atraer, nos quiere acercar, pero nosotros siempre estamos. Entonces hubo un diluvio y ¿quiénes sobrevivieron? Solamente Noé y su familia. ¿Y cómo se llamaban los hijos de Noé? Esto está registrado en Génesis, usted puede leerlo en casa si gusta, capítulo 11, capítulo 12, ahí hay mucho que aprender. Y los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Pero esta mañana vamos a hablar de la descendencia de Sem, porque vamos a hablar de Abraham, y de ahí viene la descendencia de ahí viene Abraham, de la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé. Los invito a ir nuevamente a la palabra de Dios, que fue la lectura bíblica, 2 Corintios 4:13.
2 Corintios 4:13, vamos a leerlo nuevamente. Si ustedes en casa gustan acompañarnos, quieren buscar en su Biblia, si no sé si nuestro hermano César lo va a poner en pantalla, no sé si, pero creo que esta mañana leamos la palabra de Dios para que veamos cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Gracias. Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mi querido hermano, ¿usted habla de la fe? Y si habla de la fe, ¿por qué habla de la fe? Porque creyó, ¿correcto? Porque si no creyó, entonces no puede hablar. Pero si esta mañana su servidor está aquí hablando, es porque un día creyó en la palabra de Dios. Creyó que confiar en Dios es algo que con la ayuda de Él es posible. Y por eso estamos esta mañana aquí, estamos parados. Dios nos da el privilegio de poder compartir su palabra, porque un día creímos. Y sé que todos los que estamos aquí hemos creído en la palabra de Dios. Y por esa razón hablamos de la palabra de Dios, porque no solamente se habla de la palabra de Dios aquí en el púlpito. Usted habla de la palabra de Dios donde, en su trabajo, en su casa, donde quiera. Cuando se le presenta la oportunidad, usted habla de la palabra de Dios. Y habla por la única razón de que Dios le permitió un día creer en su palabra, por medio de, tal vez directamente su palabra, por medio de que usted haya nacido en un hogar cristiano, por medio de que alguien le haya hablado y usted creyó. Pero no es suficiente solamente hasta ahí, creer, sino que, como ya dijimos, tenemos que tener ¿qué? Tenemos que tener fe, tenemos que orar, tenemos que tener ¿qué? También obras. Así que, queridos hermanos, no olvidemos entonces que la palabra de Dios nos invita a nosotros a tener fe. Veamos qué nos dice 2 Corintios también el versículo 4:7. 2 Corintios 4:7, la palabra de Dios dice así, ahí lleva como subtítulo, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Para quién es la excelencia y para quién debe ser la honra y la gloria? ¿Para el ser humano? No, es para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único quien merece la honra y la gloria. Y por eso dice que nosotros somos como ¿qué? Como vasos de barro. Deberíamos considerarnos así, deberíamos considerarnos, es cierto que Dios dice que somos su especial tesoro, somos un pueblo elegido, pero eso no nos da derecho a decir, yo aquí, yo allá, no. El nombre que debe ser exaltado, especialmente desde acá el púlpito, debe ser el nombre de ¿quién? Del Padre Eterno, del Dios nuestro. Ese es el único nombre que debe ser exaltado por los siglos de los siglos. Muy bien, los descendientes de Taré. A ustedes se preguntarán, Taré, ¿quién era Taré? Todos sabemos, ¿verdad? Que espero que todos, o los que no sabían, Taré era el padre de ¿quién? De Abraham. Y esto lo encontramos registrado en Génesis 11:27. Los invito a que veamos a Génesis 11:27. No vamos a leer muchas citas, pero sí vamos a leer algunas. Y esto es para que nosotros veamos directamente la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Génesis 11:27. Génesis 11:27. Y la palabra de Dios dice así. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Y Harán engendró a quién? A Lot. Así que Lot era ¿qué de Abraham? Era su sobrino. ¿Cuántos hermanos tuvo Abraham? Solamente tuvo 2. O sea que en total eran 3. Y nosotros en mi familia somos 13. Bueno, éramos, ya descansó unos hermanos hace como 2 años tristemente, ahora somos 12. Pero imagínense, así como hay familias pequeñas, hay también familias grandes. Pero imagínense, él solamente tuvo 2 hermanos. Y luego, como vamos a ver más adelante, cuando se le hizo el llamado, ¿qué le dijo Dios? ¿Cómo iba a ser su descendencia? No iba a ser una descendencia poca, iba a ser como, ¿qué dice? Como las estrellas del mar, como la arena como las estrellas del cielo y como la arena del mar. O sea, ¿alguna vez usted se ha puesto a contar la arena del mar?
agarrado un puño y ha podido contarlo? Imagínense. Es tremendo, ¿verdad? Cómo cómo Dios en su sabiduría puede hacer muchas cosas que nosotros a veces ni entendemos. Y Génesis 11:31. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Génesis 11:31, por favor. Dice así: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Ok, saben que yo le decía a mi esposa, porque he estado, gracias a Dios, informándome, leyendo, para compartir con ustedes, y yo tenía en mi mente por mucho tiempo que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, y no fue llamado de Ur de los Caldeos. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? ¿Quién salió de Ur de los Caldeos y se llevó a sus hijos? No fue Abraham, fue Taré. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, o sea, llevó a su hijo, a su familia, y se fue ¿para dónde? Según para Canaán. Pero llegó Taré a Canaán. No llegó a Canaán. Y ahora pregúntese usted, querido hermano, ¿para dónde nosotros vamos? ¿Para dónde tú estás llevando a tu familia? ¿Estamos yendo para la Canaán celestial, sí o no? ¿Esa es nuestra mirada, esa es nuestra meta, ese es nuestro blanco? Amén. Pero ojalá Dios quiera que no nos quedemos a medio camino, o que no nos quedemos a principio de camino. Porque si vemos ahí, Harán salió de Ur de los Caldeos con su familia, pero no llegó a Canaán. ¿Se quedó dónde? En Harán, como dice la palabra de Dios. Y vamos a seguir viendo entonces, y luego entonces viene el llamado de ¿quién? Viene el llamado de Abraham. Dios llama a Abraham, pero lo llama no de Ur, sino que lo llama de Harán. Veamos qué nos dice Génesis 12:1. Génesis 12:1 dice la palabra de Dios así. Génesis 12:1, por favor, para que vayamos. Génesis 12:1. Vamos a dar un momentito que lo ponga en pantalla para así juntos. Muy bien, gracias. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le hizo el llamado. ¿Quién le hizo el llamado a Abraham? Dios le hizo el llamado a Abraham que saliera ¿qué? De su tierra, de su parentela. Y a veces nosotros leemos la palabra de Dios así nomás por encimita, por decir, pues se nos hace fácil no escuchar, pero se me vienen a la mente los misioneros que de verdad aman la obra de Dios, y los pastores que aman la obra de Dios. Cuando ellos son llamados, tal vez nosotros como miembros de iglesia no tenemos ese privilegio, por decir, o esa gran responsabilidad de hacer tal vez lo que ellos tengan que hacer, los misioneros, de ser llamados e ir a lugares lejanos, sin saber tal vez exactamente de qué van a vivir, a qué van a comer, y sin embargo, aceptan el llamado de Dios, toman ese desafío, aceptan ese reto, y ¿qué pasa? Salen. En este caso Abraham salió. ¿Sabía para dónde iba? ¿O sabía más que todo lo que iba a enfrentar en camino? Hermanos, él aceptó ese llamado, ¿y qué hizo? Obedeció. Entonces, y el versículo 4 nos dice así: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando subió de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando subió de Harán? 75 años, según nos dice la palabra de Dios en Génesis 12:4. Su servidor aquí todavía le falta para llegar a 75 años, y muchos de los que están acá están empezando a vivir, otros están ahí a medio camino. Pero imagínense 75 años, pero déjenme decirles también, queridos hermanos, que en ese tiempo más o menos vivía como, ya viajaron como 200 años y algo así. Entonces, ¿cómo estaba Abraham entonces? Estaba ahí algo más o menos, algo joven, estaba como entre la edad, o sea, por decir, bueno, estaba joven, podríamos decir, 75 años.
Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 6 de Génesis 12. Dice así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién estaba en la tierra? El cananeo. ¿Por qué estaba el cananeo? Porque era Canaán, ¿no? O sea, ahí estaban los cananeos. Y llegó Abraham ahí. Y pues ¿por qué llegó Abraham a Canaán? Porque Dios le había dicho que fuera a esa tierra. ¿Por qué? Porque se la iba a dar a él. ¿Y a quién? A toda su descendencia. Pero no fue tan fácil llegar a esa tierra. Y luego estuvieron un tiempo ahí en ese lugar. Pero vamos a ver más adelante que no fue así tan fácil. Y esa alegría de haber llegado a Canaán. Y algo bonito que nos enseña aquí el Padre de la Fe es que cada vez que él llegaba a un lugar, ¿qué hacía, queridos hermanos? Levantaba un altar y sacrificaba. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué? Porque no olvidemos que el único que merece la honra y la gloria es nuestro Padre Celestial. Yo como padre de familia, tal vez no levanto un altar como lo hacía Abraham, porque ya no necesitamos hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios fue muerto por nosotros y ya no es necesario, pero en esos tiempos sí. Porque ¿qué representaba el Cordero, queridos hermanos? Representaba a Cristo Jesús, que Él iba a venir a esta tierra a dar su vida por ti y por mí. Y por eso Él levantó un altar en ese lugar, en Moré. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 7. Estamos en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Quién le apareció nuevamente? Jehová. Porque ¿quién le había llamado? Dios le había hecho el llamado y él salió, y por lo tanto, pues ¿qué es lo que él hacía? Cuando él necesitaba dirección, ¿a quién se dirigía? A Dios, porque él le había hecho el llamado. Y déjeme decirle que ¿por qué Dios llamó a Abraham? Y vamos a decir por qué también Abraham venía de una familia que tal vez sí conocían de Dios, habían escuchado de Dios y todo eso, pero había mucha de la idolatría en su familia, ¿sí o no? Ellos creían en muchos dioses. Y cuando Abraham le contó a uno de sus hermanos que Dios le había hecho el llamado, ¿ustedes creen que él, te felicito? No, se empezó a burlar de él, a decir, entonces, un Dios, solo un Dios, entonces, ¿y quién te va a dar, como dice esto? Porque ellos tenían un Dios para todo. O sea, hablando minúsculo, ¿no? Tenían un Dios para todo. Pero no olvidemos, queridos hermanos, que nosotros tenemos solamente uno, un Dios todopoderoso, que es el Dios creador de todo el universo y el Dios que tiene el control de este mundo. Y a veces también nos preocupamos, y sí, somos seres humanos, cuando vemos cambios de gobierno, cuando vemos que pasa esto, pasa lo otro, y empezamos a preocuparnos. Y como cristianos a veces hasta como que flaqueamos nuestra fe. ¿Pero por qué nos pasa eso? Vuelvo a repetir, porque somos seres humanos. Pero debería de pasarnos eso, teniendo tanto conocimiento, teniendo tanta luz. Lamentablemente, la palabra de Dios dice que su pueblo desfallece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero no es porque no hay luz, es porque yo no quiero ver la luz, es porque yo tal vez no dedico tiempo a abrir la palabra de Dios para que Dios me hable. Es porque yo no agarro los escritos de la hermana Elena de White y quiera ver la luz. Pero por eso es que su pueblo perece. Pero si con la ayuda de Dios nosotros tomamos tiempo para poder abrir la palabra de Dios, para poder leer los escritos de la hermana Elena White, tendríamos suficiente luz. Y cuando lleguen las situaciones como esta pandemia, tal vez esta pandemia nos agarró como, si no teníamos luz, si no estábamos informados, si no estábamos al tanto de las cosas que van a acontecer y las cosas que vendrán, tal vez nos agarró de sorpresa y nos hizo tambalear en la fe. Pero si hemos estado con luz, pues lógico, tal vez no nos agarró tan así, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué o qué? No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios y el Espíritu de profecía ya lo había anunciado hace mucho tiempo atrás, todas las cosas
que iban a acontecer, y especialmente cuando el tiempo, dice, se acerca. No olvidemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios dice que por amor a los justos, ¿qué va a pasar? Los días se acortarán. Las cosas que van a pasar van a venir como uno tras otro. Vamos a ir avanzando porque el tiempo abarca y hay mucho material para compartir. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Perdón. Génesis 12:10. Génesis 12:10, ahí nos relata que Abraham tuvo que ir ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Y aquí empieza a desarrollarse la historia de Abraham y se pone a poner, perdón, disculpen la repetición de la palabra, y se empieza a poner difícil la situación. Ahí empezó, ¿qué? A flaquear la fe de Abraham, como muchas veces la fe de nosotros ha flaqueado. Muchas veces le he contado a ustedes, cuando yo venía por primera vez a este país, tratando de entrar a este país, ahí usted ve de todo. Y en esa ocasión me tocó ver a alguien que andaba la Biblia. Pero por eso dice la palabra de Dios, y no nos deja mentir, por sus frutos los conoceréis. Usted puede andar con la palabra de Dios bajo el brazo, pero su forma de hablar o su actitud puede decir todo lo contrario, querido hermano. ¿Por qué? Porque esa persona dijo una mala palabra teniendo la Biblia en la mano. Entonces, ¿para qué traía la palabra de Dios? Lo traía nomás como un amuleto. Y la palabra de Dios no es un amuleto, querido hermano. Si tú la andas, si tú la tienes, si tú la abres, deja que Dios te hable. Y deja que Dios te guíe. No pienses que la palabra de Dios dice así y la tomo a mi conveniencia. Ten mucho cuidado. Porque el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Cuando Abraham tuvo que ir a Egipto y lamentablemente tuvo que ir porque hubo mucha hambre en Canaán y tuvieron que ir a Egipto. Y ahí, como dije, empezó a flaquear la fe. ¿Por qué? Porque ¿quién dijo que era su esposa? ¿Tuvo el valor de decirle al faraón, de decirle a los egipcios que era su esposa? No, dijo que era su hermana. ¿Y era su hermana o era su esposa? Era su esposa. Pero le digo, no seamos fácil de apuntar a Abraham. ¿Cómo nosotros nos hemos mantenido? ¿Cómo nosotros hemos mantenido nuestra fe en estas situaciones que estamos viviendo? Entonces, el Espíritu de Profecía ahí relata bien bonito, nos muestra cómo Dios en su gran amor y misericordia, a pesar de la debilidad del hombre, a pesar de la flaqueza del hombre como ser humano, de fallar. Y no olvidemos también que, ya regresando de Egipto, sabemos la historia, es una historia larga, la voy a tratar de resumir lo más que pueda. Entraron a Egipto, empezó a sufrir, los egipcios empezaron a sufrir porque el faraón tenía ahí la esposa, que quería ser su esposa porque según que era su hermana, ¿no? Hermana de Abraham y no era su hermana, era su esposa. Bueno, el asunto que, resumiendo la historia, empezaron a venir las plagas, sobre el faraón, su familia, y entonces ya después se descubrió que, por la razón. Y cuando él se dio cuenta, entonces, ¿qué hizo? Le devolvió. Si usted quiere leer esto, lo invito a que abra la palabra de Dios, que lea en casa y también el Espíritu de Profecía. Usted puede encontrar ese relato ahí en Génesis 11, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, y también el Espíritu de Profecía, especialmente Patriarcas y Profetas, capítulo 13, que dice la prueba de la fe. Entonces, los dejaron ir y le dieron todas las cosas porque dijo faraón, ya no quiero esta maldición, lleva a tu esposa y lleva todo lo que les había dado muchas cosas por Sarai. Porque ¿cómo era Sarai? Dice la palabra de Dios que era hermosa, era una mujer bella. Entonces, pues Faraón ya no quería seguir sufriendo. Y le dijo, ¿qué le dijo? Váyanse y llévense todo. Ok, regresaron nuevamente a Canaán. ¿Y qué pasó en Canaán? No olvidemos que a Abraham se le había llamado para salir de su tierra. ¿Por qué? Porque Dios tenía una misión especial para él. Dios quería que fuera el padre de la fe. Y como lo dije al principio, gracias a Dios llegó a hacerlo, pero lamentablemente falló. ¿Qué pasó? Dios permitió un tiempo de demora.
Y posiblemente Dios ha permitido en tu vida, en mi vida, mucho tiempo de demora. ¿Y para qué lo permite? Es para ver si tú te mantienes firme, para ver si tú mantienes tu fe o flaqueas. Lamentablemente, ¿qué hizo Abraham? Bueno, mintió, no, que era su esposa, que no era su esposa. Y luego, ¿a quién se llevó Sarai de ahí, de ese lugar? ¿Le dieron a quién? A Agar, su sierva. Y como Dios permitió esa demora en darle la promesa de que le había dicho que iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a ser ¿qué? Una gran descendencia. Como no pudo esperar, ¿qué pasó? La esposa, ¿qué le dijo? Pues si Dios te dijo que, o sea, te iba a dar un hijo y de ese hijo va a ser una gran descendencia, se puso de acuerdo con su esposo. ¿Y qué hizo? Le dio a su sierva para que tuviera un hijo. Pero ese era el plan de Dios. Y dice que como la poligamia en esos tiempos se había extendido mucho y era como común, ¿qué pasó? Pues entonces se casó con Agar y tuvo hijo y nació ¿quién? Nació Ismael. Pero déjeme decirte, querido hermano, que me escuchas acá en la casa de Dios y por medio de las plataformas, nunca nuestro Padre Celestial va a contradecir lo que dice en su palabra. Nunca fue la voluntad de Dios que Sarai, que después fue llamada Sara, y que Abraham hicieran las cosas a su voluntad, a su manera. Lamentablemente pasó, y luego ¿qué pasó en la familia? Ahí se arruinó todo. Vamos a decir, vino un desastre. Todo era tranquilidad antes, pero ¿qué pasó? Cuando Agar se dio cuenta que estaba embarazada, ¿cómo empezó a ver a su señora, a Sara? La empezó a ver con desprecio. ¿Por qué? Porque tristemente Sarai no podía tener hijos. La empezó a ver con desprecio. Y luego, ¿qué pasó cuando nació Ismael? Las cosas empeoraron. Empezó a crecer Ismael. Y según Abraham y Sara, que Ismael era el heredero. De primero pensaba que era su siervo porque no tenía ni un hijo. Un siervo que se encontró en camino. Eleazar, si no estoy malo, Eleazar, algo así. Y luego, pues llegó Ismael, pensando que Ismael era el hijo de la promesa, pues felices, todos contentos, pero no tan contentos. ¿Por qué? Porque ellos habían metido la mano en el plan de Dios, queriendo ayudar a Dios, como nosotros muchas veces lo hemos hecho. Hemos cometido errores queriendo ayudar a Dios, pensando que, pues yo creo que esto conviene y voy a hacer esto, porque pues y a veces tomando la palabra de Dios. Y lamentablemente nos equivocamos y luego ¿qué vienen? Vienen las consecuencias, queridos hermanos. Vienen las consecuencias de nuestros actos y luego nos quejamos y todo eso. Y vemos ahí que pues cuando nació Ismael, empezó a crecer el niño, pues llegó a la adolescencia y empezaron los problemas. ¿Y qué tuvo que pasar? Para ir cortando la historia, ¿qué tuvo que pasar? Luego nació, Dios le habló a Abraham ya casi a la edad de 100 años. Y Sara pues también ya estaba grande, ¿no? Y cuando los ángeles llegaron y le dieron el mensaje, le dijeron que van a tener un hijo, que Sara va a tener un hijo. Pues ¿cómo? O sea, a esa edad, y ella se rió y todos conocemos la historia. Pero bueno, Dios cumplió su promesa. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios cumplió su promesa porque el hijo que Dios le había prometido a Abraham tenía que ser de Sara. No de nadie más, no de otra mujer. ¿Por qué? Porque nunca fue el plan de Dios de que el hombre tuviera dos mujeres. Es una sola esposa. ¿Por qué? Porque creó a Adán y Eva, varón y hembra los creó. Y por lo tanto, Dios había hecho una promesa y Dios la iba a cumplir. Pero como el ser humano no se esperó, pues lamentablemente tuvo que sufrir. ¿Por qué? Porque empezó a crecer Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces, ¿qué pasó, queridos hermanos, cuando Isaac y a Ismael empezaron a convivir? ¿Se llevaban bien? Tristemente no se llevaban bien. ¿Y las esposas se llevaban bien? Menos. Empezó a haber entre ellos odio, empezó a haber rencor. Y llegó un momento que Sara ya no soportó más. ¿Y qué le pidió a su esposo? Que los desterrara. Póngase usted en el lugar de Abraham.
aunque lamentablemente había metido ahí su voluntad y no había esperado en la voluntad de Dios, póngase en los zapatos de él, o si yo me pongo en los zapatos de él, aunque tal vez no sea, no era el hijo que Dios le había prometido, pero ustedes creen, queridos hermanos, que fue fácil para él tener que desterrar a su hijo adolescente, un hijo que estaba ahí empezando la juventud, juntamente con la esposa, y decirle, ¿saben qué? Váyanse. Y lo tuvo que hacer, ¿sí o no? Lo tuvo que hacer. ¿Por qué, hermanos? Por la felicidad de la familia, por la unidad del hogar, porque el plan de Dios no era ese, y lamentablemente tuvieron que sufrir eso. Abraham buscó la dirección de Dios porque su esposa le había insistido que tenía que sacar a la mujer, tenía que sacar a Agar y a su hijo, Ismael. Y entonces, pues pidiendo la dirección de Dios, Dios le dijo, pues hazlo, tienes que hacerlo, porque pues no era el plan de Dios. Pero también Dios en su gran amor y misericordia vemos que permitió eso. Pero, ¿qué dijo de Ismael? ¿Que lo iba a abandonar? Queridos hermanos, la gran misericordia de Dios le prometió a Agar y le prometió a Ismael que también iba a ser de ellos, ¿qué? Una gran nación. Pero tuvieron que irse, y eso fue algo doloroso. Pero después de eso llegó la tranquilidad del hogar, llegó la felicidad, y empezó que Isaac empezó a crecer. Y lo bueno que dice la palabra de Dios, que dice el Espíritu de Profecía, que a Dios no le recibió consecuencias a Sarai. A Sara no le recibió consecuencias por ese acto. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que ella fallaba en la fe, o sea, no tuvo consecuencias Sara respecto a eso de pedirle a Abraham que lo sacara. Bueno, lo sacaron, fueron desterrados, y empezó a crecer Isaac, y todo era armonía en el hogar. Pero ya para ir terminando, la historia se empezó a poner, ¿qué? Difícil. ¿Por qué? Porque entonces vino, ¿qué? La prueba de fe. Dios le había prometido a Isaac por mucho tiempo una vida de espera, y llegó el hijo de la promesa. Pero luego, ¿qué pasó? Dios le habló a Abraham y le dijo que tenía que hacer, ¿qué? Con su hijo Isaac, sacrificarlo. Imagínate que tú estés esperando un hijo por años y años, luego Dios te lo da, y luego te tenga que pedir algo que pues en tu mente humana no cabería y tal vez no lo harías. Y no olvidemos que el enemigo es bien astuto. ¿Ustedes creen que el enemigo se quedó ahí tranquilo cuando cuando Dios le hizo ese pedido a Abraham de que sacrificara a su hijo, al hijo de la promesa, y supuestamente de él iba a ser una gran descendencia? ¿Qué le dijo Satanás a Abraham? Usando la palabra de Dios. No olvidemos que el enemigo es astuto, y con la misma palabra de Dios te quiere hacer caer, como lo quiso hacer caer a Jesús cuando lo tentó después en el desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches. Con la misma palabra de Dios le trajo la mente a Abraham y le dijo, esto, como quien dice, esto no viene de Dios. ¿Cómo puede venir de Dios que sacrifiques a tu hijo si la palabra de Dios dice no matarás? ¿Dice la palabra de Dios no matarás? Claro que sí. Pero vemos cómo el enemigo de astuto le empezó a meter en la mente de Abraham que esto no puede venir de Dios. ¿Y si venía de Dios, sí o no? Claro que sí. Claro que venía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué estaba haciendo con Abraham? Después, porque Abraham le había fallado, ¿sí o no? Le falló. Pero ahora entonces Dios le estaba permitiendo a Abraham que él mostrara su fe. La fe que él debería tener en Dios. ¿Por qué? Porque él iba a ser el padre de la fe. Y es bonito cómo el Espíritu de Profecía lo presenta. Cómo Dios siempre nos da una segunda oportunidad para que nosotros reflexionemos, para que nosotros recapacitemos y para que nosotros queramos seguir confiando en Él. Le voy a pedir a nuestro hermano César, por favor, si nos puede poner quiero que leamos juntos algo del Espíritu de Profecía para que todos puedan verlo en pantalla. Y mientras nuestro hermano César coloca esa parte en la pantalla, déjenme decirles que
No es fácil, queridos hermanos, poder hacer la voluntad de Dios. Pero no olvidemos que es lo mejor. Puede que tenga que esperar meses, puede que tenga que esperar años para algo que tal vez estás pidiendo a Dios. Pero no falles, no desmayes, que tu fe no desmaye. Como dice el canto que vamos a tonar al final, si la fe me abandonare, ¿quién te va a sostener? Tu Padre te sostendrá. Él me sostendrá. ¿Quién es Él? Dios. Muy bien, no sé si... ¿No es posible? Ok, entonces creo que no se va a poder, pero no se preocupen que creo que hemos hablado, quería que lo leyéramos textualmente, pero no es posible, así que no se preocupen, se lo voy a relatar un poquito. Cuando Abraham recibió ese llamado de sacrificar a su hijo, tuvo una gran prueba. Y él no fue a su esposa para preguntarle su opinión. No estoy diciendo con esto que no debemos preguntar la opinión a nuestras esposas. Pero hay momentos, querido líder, querido hermano, que tú tienes que ir directamente a Dios de rodillas. Tienes que ir a Dios de rodillas, porque si Abraham hubiera ido a su esposa, ¿ustedes creen que su esposa le hubiera permitido ir a sacrificar a su hijo? Después de esperar tantos años para que Dios le diera un hijo y luego creen ustedes que, oh sí, llévatelo, o yo voy con ustedes. No, eso hubiera sido imposible. Eso hubiera impedido que se llevara a cabo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque ahí estaba en juego el plan de salvación. Dios le iba a mostrar a Abraham el plan de salvación, le iba a mostrar a todos los mundos no caídos, porque nosotros no somos los únicos seres vivientes, somos los únicos seres vivientes en esta tierra llena de pecado, pero hay otros mundos habitados que no conocen el pecado, que no han caído en pecado, en otras palabras. Entonces, eso iba a ser algo especial. Entonces empezó la lucha entre Abraham y ¿qué hizo? Vio a su esposa, vio a su hijo que estaba descansando tranquilo y pues tuvo que despertarlo y tuvo que despertar a sus siervos y emprendió un camino de 3 días. Un camino de 3 días para ir ¿a qué? A sacrificar al hijo que tanto había esperado, que ya en su vejez Dios se lo dio, pero ahora le estaba pidiendo que lo matara, que lo sacrificara. ¿Obedeció Abraham? Amén. Obedeció y no se puso como a contradecirle a Dios que por qué esperé tanto tiempo y ahora por qué tengo que sacrificarlo, por qué tengo que hacer esto. El enemigo sí le estaba ahí hablando a la mente que no lo hiciera porque no podía venir de Dios, pero sin embargo Abraham emprendió ese camino de 3 días. Pero cuando llegó el momento, dice que cuando ellos llegaban, terminó el primer día, llegó la noche, ¿qué hacía él? El Espíritu de Profecía dice que él no se ponía a dormir, a descansar, no. Él pasaba la noche orando, pasaba la noche hablando con el Padre Celestial, pidiendo su dirección, si él tenía que hacer eso. Entonces, así pasó una noche, pasó otra noche, y llegó el tercer día. Y cuando llegó ese tercer día, ¿qué hizo él cuando ya estaban cerca del lugar? Tuvo que dejar a sus siervos, tuvo que solamente caminar con su hijo, llevarse ¿qué? La leña, el fuego y el cuchillo, nada más. Y a los siervos les dijo, quédense aquí que yo regreso y luego nos volvemos a ver. Pero ¿sabía él que iba a regresar con su hijo de nuevo? Supuestamente iba a ir a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Entonces empezó el camino, ya solamente ellos dos, y llegó un momento que ese joven, ese adolescente le preguntó a su padre por el sacrificio, porque ya no miraba nada, estaba todo vacío, y de dónde, el sacrificio, porque él ¿sabía Isaac de los sacrificios, sí o no? Claro que sí, porque como padre nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos ¿qué? La obediencia a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que ellos van a aprender de nosotros. Y Isaac había aprendido desde pequeño, su padre le había enseñado, así como también enseñó a Ismael, a pesar de que no era el hijo de la promesa. Entonces, él sabía, y cuando lo despertaron, que para él no fue algo extraño porque ya lo habían hecho otras veces, pero en esta ocasión era algo diferente. Cuando llegó el momento de irse solos, y ya en camino, ya casi llegando, y Isaac, pues le preguntó a su padre, ¿no? Con mucho respeto y todo, le dijo,
y el cordero. Traemos leña, traemos fuego, y el cordero, ¿dónde está? Pues, ¿qué le dijo Abraham? Con el dolor de su corazón, tuvo que decirle, Dios se proveerá. Pero sabía él, Abraham sabía lo que iba a hacer, ¿sí o no? Claro que sí. Con el dolor de su corazón, él sabía para dónde iba y a lo que iba. Entonces, lo hermoso, queridos hermanos, que cuando llegó ese momento de la gran prueba de fe de Abraham, cuando él estuvo a punto de hacerlo, pero antes de eso, ¿qué pasó? Ese hijo, que a pesar de que era un joven, era un adolescente, que muchas veces hemos escuchado, y dice el Espíritu profecía que ese joven podía salir corriendo. ¿Por qué? Porque Abraham ya estaba anciano, no lo podía seguir, no lo iba a poder agarrar fácilmente. Pero ese jovencito sumiso se dejó amarrar, se dejó poner sobre el altar, y en el momento que Abraham quiso matarlo, quiso degollarlo, ¿qué pasó? Una mano le detuvo el brazo, y Dios le habló, ¿y qué le dijo? No lo hagas, he aquí el cordero. ¿Y a quién representaba ese cordero, queridos hermanos? A Cristo Jesús. Y entonces todo el universo vio más completo y vio más de cerca cómo Dios iba a enviar a su Hijo único a esta tierra para que diera su vida por nosotros. Y por eso, querido amigo que me escuchas, querido amigo que me ves, muchas veces Dios me hace el llamado, te hace el llamado de obedecer. Y Dios quiere que seamos obedientes. A veces es triste escuchar que se habla que la ley ya quedó abolida. No confundamos la ley ceremonial con la ley moral. La ley moral es el carácter eterno de Dios. Lo que quedó abolido fueron los sacrificios de animales que representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando ese Cordero fue muerto en la cruz del Calvario, entonces ahí se acabó lo que es la ley ceremonial. Ya no era y ya no es necesario ni será necesario más sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque el Hijo unigénito de Dios estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Ahora, ¿qué estoy dispuesto yo a dar por el que me da la vida, por el que me da todo? ¿Estoy dispuesto yo a obedecerle? ¿Estoy dispuesto yo a sacrificarme, a hacer algo, como dice el título del mensaje de esta mañana, inseparables? Estoy dispuesto yo no solamente a orar, sino que también a poner en práctica mi fe, a ser un cristiano práctico no un cristiano teórico, porque cristianos teóricos podemos ser muchos, y ojalá Dios quiera que nosotros no seamos uno de esos, que seamos cristianos prácticos, como lo fue Abraham. Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pidió, con el dolor de su corazón, pero Dios proveyó el cordero. Y ahora, el llamado que yo te hago a ti, querido hermano, esta mañana, por amor a tu salvación y por amor a la salvación de otros, no permitamos que el enemigo nos traiga a la mente cosas a veces, y utilizando la palabra de Dios, creyendo que estamos haciendo las cosas bien para Dios o para su obra. Queremos a veces nosotros como seres humanos meter nuestra mano y querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Que Dios sea quien guíe nuestras vidas, que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y que no otro ser humano. No consultemos a seres humanos, consultemos a Dios directamente. Vayamos de rodillas, pidamos la dirección del Espíritu Santo cuando hagan situaciones difíciles que enfrentar, especialmente para nosotros los que somos líderes. ¿A dónde vamos nosotros cuando hay una situación que enfrentar? ¿Vamos al líder o vamos al máximo líder primero y luego vemos ahí? Porque podemos cometer el error, voy a ir preguntarle a tal hermano porque pues a ver qué me dice, ¿no? Y a ver qué hacemos. ¿Será que esa es la voluntad de Dios, querido líder, querido hermano? No. La voluntad de Dios es que tú vayas de rodillas, hables con Dios primero, y entonces que Dios te dé la sabiduría. Y lógico que tenemos que ser una iglesia unida, amén por eso. Pero tenemos que ser una iglesia unida haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad del ser humano.
Que Dios le bendiga y espero que esta mañana el mensaje nos haya hablado al corazón y que más que todo lo llevemos a la práctica. Que el Señor le bendiga y vamos entonces a finalizar entonando el himno que ahorita les menciono, el 409, que tiene un mensaje muy importante también para nosotros, que nos habla ahí acerca de la fe. Voy a pedir al praise team, por favor, ahorita abajo para que ellos pasen. Si me dan un momento mientras seguimos con el protocolo y luego entonces continuamos. Himno 409 y agradecemos a los hermanos que están dirigiendo los cantos esta mañana. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a cantar todos este hermoso canto. Muy bien, agradecemos nuevamente a todos nuestros queridos hermanos que se han conectado con la iglesia de Houston Law por medio de las diferentes plataformas
Y ahora vamos a despedirnos de la casa de Dios, pero como sabemos nunca de su presencia y queremos también ahí en casa que nos acompañe, inclinando su rostro para despedirnos en oración. Oremos. Amante Padre, que mora en los cielos, santo glorificado sea su nombre. Gracias Padre Celestial, porque esta mañana nos permitió escuchar su palabra. Padre amante, perdónanos porque muchas veces nuestra fe ha flaqueado. Gracias Padre, porque cuando ese momento ha llegado, usted nos ha sostenido. Le pedimos, oh Padre Celestial, que nos ayude a reflexionar cómo sus hijos en el pasado, a pesar de sus flaquezas, oh Padre Celestial, llegó un momento en su vida que mostraron la verdadera fe. Como la historia que hemos tocado esta mañana de Abraham, el padre de la fe, y que también gracias a su misericordia, a la misericordia que tuvo para con él, llegó, Padre Celestial, a llamarlo su amigo. Padre amante, ojalá cada uno de nosotros esta mañana tenga el deseo, Padre Celestial, de ser amigo suyo. Pero para eso necesitamos tener la plena confianza en usted. Y que así sea, oh Padre. Guíenos esta mañana, ahora que vamos a regresar a nuestros hogares, que sus santos ángeles nos acompañen. Cuida a todos nuestros hermanos y amigos que se han conectado. Y que esta tarde, Padre Celestial, podamos seguir alabando y glorificando su santo nombre por los diferentes medios. En el nombre de Jesús le pedimos y le agradecemos todo con el perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, que Dios bendiga a cada uno y feliz tarde y buen provecho.